Al terminar un breve discurso en una conferencia de escritores viajeros que me tocó inaugurar, se levantó una mano entre el público y un joven me preguntó qué papel jugaba la nostalgia en mis novelas. Por un momento quedé muda. Nostalgia, según el diccionario, es la pena de verse ausente de la patria, la melancolía provocada por el recuerdo de dicha pérdida. Escribo estas páginas en un altillo clavado en un cerro empinado, vigilada por centenas de robles torcidos, mirando la bahía de San Francisco. Durante mis años de periodista, por primera vez fui parte de una comunidad, pero eso terminó bruscamente con el golpe militar de 1973. De la noche a la mañana, me convertí en una extranjera de mi propia tierra, hasta que finalmente debí partir. No podía vivir y criar a mis hijos en un país donde imperaba el terror. Fuera de Chile, aguardé durante unos años a que se restaurara la democracia, para retomar, pero cuando eso sucedió, no lo hice. No he vuelto a residir en Chile, donde en realidad he pasado menos de la mitad de mi vida. Pero para responder a la pregunta de aquel desconocido sobre la nostalgia, debo referirme casi exclusivamente a mis años allí. Chile, ese esbelto territorio que es como una isla, separada del resto del continente por el norte en el desierto de Atacama, el más seco del mundo, según le gusta decir a sus habitantes, aunque debe ser falso, porque en primavera una parte de ese cascote lunar suele arroparse con un manto de flores, al este por la cordillera de los Andes, formidable macizo de rocas y nieves eternas, al oeste por las abruptas costas del Océano Pacífico, abajo la solitaria Antártida. Este país de topografía dramática y diversos climas, salpicado de caprichosos obstáculos y sacudido por suspiros de centenares de volcanes, que existe como un milagro geológico entre las alturas de la cordillera y las profundidades del mar. El diario más importante, El Mercurio. El Mercurio publica un suplemento semanal de agricultura. Los lectores que viven en el asfalto y el cemento lo leen apasionadamente, aunque jamás hayan visto una vaca viva. Fui a la isla de Pascua en el verano de 1974, cuando solo había un vuelo semanal y el turismo casi no existía. La estadía del general fue de lo más pintoresca, pero no existe la oportunidad de entrar en detalles. Basta decir que una nube traviesa se colocaba estratégicamente encima de su cabeza cada vez que quiso hablar en público, espantándolo como un estropajo. Mi familia es de Santiago, allí me crié. Hay ciudades como Caracas o el DF en México, donde los pobres y los ricos se mezclan, pero en Santiago los límites son claros. La distancia entre las mansiones de los ricos, con guardias en la puerta y 4 garajes, y las casuchas con poblaciones proletarias donde viven 15 personas asesinadas en 2 habitaciones sin baño, es astronómica. Cuando yo era niña, mi familia partía 2 meses a la playa, un verdadero safari en el automóvil de mi abuelo, cargado con una tonelada de bultos sobre las parrillas y 3 chiquillos completamente mareados dentro. Mi abuelo llevaba sobre las rodillas un pistolón de aquellos que se usaban en antaño para los duelos, porque creía que en la cuesta de Corocaví, llamada apropiadamente la Sepultura, solían apostarse unos bandidos. Si lo sabía, no creo que fueran sino unos atorrantes que habían escapado del primer tiro al aire. Pero por si acaso, pasábamos la cuesta rezando, método infalible contra los asaltos, puesto que nunca vimos a los siniestros bandoleros. En esos tiempos, el pan se iba a buscar 2 veces al día a la panadería de la esquina, y se traía a la casa envuelto en un paño blanco. La leche era una crema espumosa que se vendía a granel. Hoy no solo hay leche entera, descremada, con sabores, también se compra el manjar blanco envasado. Ya nadie lo hace en casa. También pasaban las gitanas por el barrio. Les teníamos terror. Echaban mal de ojos y les negaban una limona. Se les atribuían mágicos poderes. Podían hacer desaparecer joyas sin tocarlas, desatar epidemias de piojos, verrugas, calvicie y dientes podridos. Así todo, no nos resistíamos la tentación de que nos leyeran el destino en la palma de las manos. Para ir al baño por la noche había que salir de excursión con una lámpara, desafiando las corrientes de aire y las arañas, haciendo oídos sordos al crujir de las maderas. Por otra parte, mi abuelo se enamoró de una muchacha, Rosa Barros, pero la chica murió misteriosamente antes de la boda. Años después mi abuelo se casó con Isabel, hermana menor de Rosa. En esos tiempos, todo el mundo dentro de una clase social se conocía, de manera que los matrimonios, aunque no eran arreglados como en la India, siempre eran asuntos de familia. Ellos no daban que hablar, excepto el tío Jorge, buen mozo, con un futuro brillante a sus pies, codiciado por varias señoritas en edad de casarse.
quien tuvo la debilidad de enamorarse de una mujer de medio pelo, como se llaman en Chile a la esforzada clase media baja. ¿Quiénes somos los chilenos? Tal como ocurre en el resto de Latinoamérica, nuestra clase alta es relativamente blanca, y mientras más asciende en la empinada escala social, más acentuados son los rasgos indígenas. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó una oleada de diferentes alemanes a refugiarse en Chile, donde existía tanta simpatía por ellos que nuestro gobierno no se unió a los aliados hasta la última hora, cuando era imposible permanecer neutral. Durante la Guerra de las Malvinas, en 1982, en vez de apoyar a los argentinos, que son nuestros vecinos, apoyamos a los británicos. A partir de lo cual, la primera ministra Margaret Thatcher se convirtió en amiga del alma del siniestro general Pinochet. América Latina jamás nos perdonará semejante mal paso. Los chilenos tenemos el ojo bien entrenado para determinar la clase a la cual pertenece una persona por el aspecto físico. Disculpa, ¿tú sabes dónde queda el negocio de Doña Mechita? No sé dónde queda el negocio de la Mechita. Gracias. O el color de la piel y especialmente por la forma de hablar. En otros países el acento varía de un lugar a otro, pero en Chile cambia según el estrato social. En Santiago la temperatura es peor que en Madrid. En verano morirse del calor y en invierno de frío, pero nadie tiene aire acondicionado o calefacción decente. Además sería comprarlo y no hay plata. Cuando el aire se pone demasiado agradable es seguro que va a temblar. De vez en cuando algunos de nuestros grandes volcanes se sacuden y pareciera que el mundo se fuese a acabar. Los expertos dicen que tarde o temprano, algún día, Chile desaparecerá sepultado bajo la lava o arrastrado al fondo del mar. Las chilenas se visten con sencillez, de pantalones, cabello suelto y poco maquillaje. Las chilenas son cómplices del machismo, educan a sus hijas para servir y a sus hijos para ser servidos. La ciudad estaba llena de jardines, edificios modernos, invadida por el tráfico y el comercio, enérgica, acelerada y progresista. Pero quedaban resabiados feudales, como empleadas con delantales azules paseando ancianos en el barrio alto, mendigos en cada semáforo. Los chilenos actuaban con prudencia, respetaban las jerarquías y se vestían en forma muy conservadora. Los hombres corbata, las mujeres con faldas. En muchas oficinas del gobierno y empresas privadas, los empleados usaban uniforme, como auxiliares de vuelo. Se casaban entre ellos y como buenos católicos producían copiosa descendencia. Crecí entre tías millonarias, primas de mi abuelo y mi madre, vestidas con ropones negros hasta los talones. A los hombres se les perdona, igual como se toleran ellos el alcoholismo, porque se supone que son inevitables características biológicas. El que nace así, nace así. No es el caso de las mujeres, se entiende. Las chilenas hacen cruce de fortuna, no se pintan las uñas, porque eso indicaría que no trabajan con las manos, y uno de los peores epítetos es ser tachada holgazana. El chileno pone de lado su mezquindad y se convierte de súbito en la persona más solidaria y generosa del mundo. Hay varias maratones anuales por televisión destinadas a la caridad, y todos, especialmente los más humildes, se lanzan en una verdadera competencia a ver quién da más. Ocasiones de apelar a la compasión pública no faltan en una nación permanentemente remecida por las fatalidades que descalabran los cimientos de la vida, diluvios que arrastran pueblos enteros, olas descomunales que ponen barcos en medio de las plazas. Estamos hechos de la idea de que la vida es incierta. Siempre aguardamos que nos caiga encima otro infortunio. Aquella reunión familiar no solo era una buena ocasión para comer y beber con gula, sino también para pelear con saña. Siempre me espantaron esas reuniones obligatorias, pero resulta que ahora, con mi madurez, la he reproducido en California. Mi fin de semana ideal es tener la casa llena de gente, cocinar para un regimiento y acabar el día discutiendo a mozo en el cuello. Todo se esconde en Chile. Tampoco se legisla sobre el aborto, uno de los problemas de salud más serios del país, con la esperanza de que, si no se toca el tema, desaparecerá como encanto. En mi familia casi todos los hombres estudiaron leyes, aunque ninguno que yo me acuerde se haya recibido de abogado. Al chileno le gustan las leyes, mientras más complicadas, mejor. Nada nos encanta tanto como un papeleo y los trámites. Cuando alguna gestión resulta demasiado fácil, al tiro empezamos a sospechar que es ilegal. Yo, por ejemplo, dudo de que mi matrimonio con Willy haya sido legal, porque se llevó a cabo en menos de 5 minutos mediante un par de firmas en un libro. Nos encanta votar. Si se juntan unos cuantos mocosos en el patio de la escuela 58 a jugar al fútbol, lo primero que hacen es escribir un reglamento y votar.
por un presidente, vocal y tesorero. Según predica mi abuelo, la vida difícil produce cáncer, en cambio la incomodidad es saludable. Recomiendo duchas frías, comida difícil de masticar, colchones apelotonados, asientos de trenes incómodos y zapatos pesados. A los 9 años tuve que dejar con mucha tristeza la casa de mi infancia y a mi memorable abuelo. Para el camino a Bolivia, mi tío Ramón me regaló un mapa y muchas obras de Shakespeare traducidas al español. Aún las conservo. El día en que nos embarcamos en el puerto de Valparaíso rumbo a la provincia de Antofagasta, donde iniciaríamos un largo viaje en el tren de La Paz, mi madre me dio un cuaderno con instrucciones y inicié un diario de viajes. Desde ese entonces he escrito casi todos los días. Es el hábito más arriesgado que tengo. Llegué a Santiago a los 15 años, desorientada porque llevaba varios años viviendo en el extranjero y me había desconectado de mis antiguas amistades y de los primos. Además tiene un extraño acento, lo cual es un problema en Chile, donde la gente se ubica en una clase social por la forma de hablar. Creo que me enamoré del país por las historias que me contaba mi abuelo y la forma en que recorrimos el sur. Me enseñó historia, geografía, me mostró mapas, me obligó a leer autores nacionales, corregía mi gramática y mi ortografía. Casi conseguí ser como mi abuelo. La explosión de hormonas fue un desastre para mí. En cuestión de semanas me convertí en una chiquilla complejada, con la cabeza llena de sueños románticos, cuya principal preocupación era atraer al sexo opuesto. Tarea nada fácil, porque carecía del más mínimo encanto y andaba casi siempre furiosa. Más tarde sucedió un milagro. Se me declaró el primer muchacho, Miguel Frías. Estaba tan desesperada que me aferré a él como un cangrejo y no lo solté. 5 años después, nos casamos, tuvimos 2 hijos y permanecimos juntos durante 25 años. Con mi abuelo hice algunos viajes inolvidables a la costa, la montaña y el desierto. Me llevó un par de veces a las estancias ovejeras en la Patagonia Argentina, verdaderas odiseas en tren, jeep, carretera, con bueyes y a lomo a caballo. En mi infancia y juventud veía a mi madre como una víctima. Decidí que no quería seguir sus pasos. Me parecía que nacer mujer era mala suerte. Por estos años creció la pobreza en torno a la capital. Se notaba en los aeropuertos y se pusieron muros para eso. Si hay miseria, que no se note. Aún existían poblaciones marginadas. Poblaciones que ambas crecían y una vez tomado el terreno era imposible sacarlo. Me di cuenta que esperar que te respeten por ser feminista era una pérdida de tiempo. Regresé a la televisión gracias a un programa de humor y pronto se me abrieron todas las puertas. Mi destino cambió bruscamente en uno de esos eventos, cual fue el más definitivo, el golpe militar de 1973. Para entender cómo ocurrió el golpe militar, debo referirme brevemente a nuestra historia política, desde los comienzos hasta el general Augusto Pinochet. Desde su independencia en 1810, Chile ha sido manejado por la clase social con poder económico. Antes eran dueños de tierras, hoy son empresarios, industriales y banqueros. Durante los primeros 100 años de la República, los presidentes y políticos salían de la clase alta, pero después la clase media también participó en el gobierno. En la actualidad, el presidente y la mayoría de los políticos no forman parte del grupo económico que controla realmente el país. Se da en este momento que gobierna una coalición de partidos de centro e izquierda, con un presidente socialista, pero la economía era neocapitalista. En 1920 fue elegido por primera vez una persona que predicaba justicia social, Arturo Alessandri Palma, apodado el León, perteneciente a la clase media. Él propuso modificar la Constitución para establecer una verdadera democracia, pero la oposición se lo impidió. El Parlamento le hizo difícil gobernar, le exigió abandonar el cargo y que se fuera exiliado a Europa. Sucesivas juntas militares intentaron gobernar, pero no resultó, y el clamor popular exigió el regreso del León. Las Fuerzas Armadas instalaron por la fuerza al presidente Carlos Ibáñez del Campo. Rápidamente, Ibáñez tomó medidas dictatoriales, y esto produjo una oposición civil. El país se paralizó y el general tuvo que renunciar. De allí se formaron alianzas de partidos y subió la izquierda al poder con el presidente Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, en el cual participaban el Partido Comunista y el Radical. Durante 20 años hubo gobiernos de centro-izquierda, hasta 1958, cuando triunfó la derecha con Jorge Alessandri, hijo de León. En la primera mitad del siglo XX, la educación estatal era gratuita y obligatoria. La salud pública estaba al alcance de todos. Se formaron sindicatos centrales de obreros, de empleados y de estudiantes. Las mujeres obtuvieron el voto y los procesos electorales se perfeccionaron. En Chile, donde se prometía una revolución en libertad,
La democracia cristiana arrasó en la elección de 1964, derrotando a la derecha conservadora y a los partidos de izquierda. Al final del periodo de Frei Montalva, la derecha quería su revancha. Los partidos de izquierda se juntaron en una coalición llamada la Unión Popular, que incluía también al Partido Comunista. Estados Unidos se alarmó y destinó varios millones de dólares para combatir a Allende. Era el primer marxista en alcanzar la presidencia de un país mediante la votación democrática. Los ojos del mundo se volvieron hacia Chile. Él pretendía realizar profundas reformas económicas dentro del marco de la Constitución, extender la reforma agraria iniciada por el gobierno anterior, nacionalizar empresas privadas, bancos y las minas de cobre, que estaban en manos de compañías norteamericanas. Eran los tiempos de la Guerra Fría, cuando una paranoia irracional dividió al mundo en dos ideologías, y se determinó la política exterior de la Unión Soviética y de Estados Unidos durante varias décadas. La CIA ideó un plan para evitar que Allende asumiera la presidencia. Primero intentó sobornar a algunos de los miembros del Congreso para que no lo designaran y llamaran a una segunda votación, pero no resultó. El Congreso, por la unanimidad, entregó a Salvador Allende a la presidencia. A partir de ese momento, la derecha y la CIA complotaron para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Pusieron en acción el llamado Plan de Desestabilización. El sabotaje de la derecha, la intervención norteamericana y los errores del gobierno de Allende provocaron una crisis económica, política y social muy grave. Se produjo un verdadero renacimiento de las artes, el folclore, los movimientos populares y estudiantiles. Masas de voluntarios salieron a alfabetizar por todos los rincones de Chile, mientras que por su parte la derecha económica, la clase alta y un sector de la clase media, en especial las dueñas de casa, sufrían desabastecimiento y el desorden. Detestaban a Allende. A pesar de los múltiples problemas que enfrentó la población durante ese tiempo, 3 años más tarde la Unión Popular arrasó en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Los esfuerzos por derrocar al gobierno con sabotaje y propaganda no habían dado resultados esperados. Entonces la oposición entró en la última etapa de la conspiración y provocó el golpe militar. Nos llevamos una tremenda sorpresa el martes 11 de septiembre de 1973, cuando los vimos en acción. Fue tanto el salvajismo que se ha dicho que estaban drogados. Rodearon con ataques el Palacio de la Moneda, sede del gobierno y símbolo de nuestra democracia, y luego la bombardearon desde el aire. Allende murió dentro del palacio. La versión oficial es que se suicidó. Hubo centenares de muertes y tantos miles de prisioneros en los estadios deportivos, centros de tortura y campos de concentración, con el pretexto de equilibrar al país de una hipotética dictadura comunista que podría ocurrir en el futuro. La democracia fue reemplazada por un régimen de terror que habría de durar 7 años y dejar secuelas por cuarto de siglo. Recuerdo el miedo como un permanente sabor metálico en la boca. En Chile se evita hablar del pasado. Las generaciones más jóvenes creen que el mundo comenzó con ellos. Lo que sucedió antes no interesa. Entre los demás me parece que hay una especie de vergüenza colectiva por lo ocurrido durante la dictadura, como debe haber sentido Alemania después de Hitler. Tanto jóvenes como viejos procuran evitar el conflicto. Nadie desea embalarse en discusiones que separen aún más a la gente. Mi separación con mi marido fue fatal. Creo que marcó el comienzo de nuestro fin como pareja. No fuimos una excepción, porque la mayoría de los matrimonios que se van de Chile terminan separándose, lejos de su tierra y de su familia. Willy tenía 2 divorcios a la espalda y un rosario de amoríos que apenas podía recordar. Llevaba 8 años solos, su vida era un desastre, y andaba todavía esperando la rubia alta de sus sueños, cuando aparecí yo. ¿Qué me atrajo de él? Adiviné que era una persona fuerte, de esas que se caen de rodillas pero vuelven a ponerse de pie. Era distinto al chileno medio. No se quejaba, no echaba la culpa a otros de sus problemas. Alcanzamos a estar juntos 2 días y luego debí continuar mi gira. Pero al término de esta, una semana después, volví a San Francisco, a ver si me lo sacaba de la cabeza. Un año después de trasladarme a California en 1988, Pinochet perdió el plebiscito. Votos sí 2.290.972. Votos no 2.754.805. Y el país se separó nuevamente para restaurar la democracia. Regresé con temor. No reconocí a Santiago ni a la gente. La ciudad tenía jardines invadidas por el tráfico. No sé si mi casa es el lugar donde vivo o simplemente es ruido. Hemos estado juntos varios años
Me parece que él es el único territorio donde pertenezco, donde no soy forastero.